Bienvenidos a Economía en Breve, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía. En esta semana, el evento que me parece más importante destacar fue el extraordinario seminario organizado por Banco de México para celebrar 25 años de su autonomía y al cual tuve el privilegio de asistir. El seminario fue mucho más que un acto conmemorativo, ya que además de reunir a los últimos gobernadores del Banco de México, contó con la participación de economistas de primer nivel en el ámbito profesional y académico del mundo, que dieron mensajes muy importantes que hay que escuchar con atención. Personalidades de la talla de Kenneth Rogoff, con quien por cierto tuve la oportunidad de platicar y compartir algunas reflexiones, Stanley Fischer y Jacob Frenkel, además de los gobernadores de los bancos centrales de Brasil, España y Malasia, coincidieron en varios señalamientos que se obtienen de la experiencia recogida consistentemente alrededor del mundo. Para empezar, varios señalaron que el Banco de México es uno de los referentes de mayor estatura en el diseño y conducción de la política monetaria en el mundo, reconociéndose su gran capacidad técnica y la formación de economistas de reconocido prestigio. Varias veces he mencionado en mis programas que Banco de México es una de las instituciones más sólidas y mejor definidas que hemos logrado construir en nuestro país y es el responsable principal de la estabilidad económica que tenemos actualmente y que es uno de nuestros principales activos. O como algunos participantes del seminario enfatizaron, un bien público que hay que proteger. Otro punto de coincidencia es que la autonomía del Banco Central es vital para que pueda cumplir con sus funciones, ya que existe un conflicto natural con los líderes políticos que en los tiempos que vivimos es especialmente evidente. En Estados Unidos, por ejemplo, la ley dice con toda claridad que el presidente no puede darle órdenes a la Reserva Federal sobre cómo dirigir su política monetaria y, sin embargo, el presidente Trump simplemente le pasa por encima. De hecho, la autonomía de los bancos centrales está amenazada por parte de los líderes políticos alrededor del mundo que no entienden o no quieren entender su importancia y que son motivados por intereses diferentes. Este conflicto de intereses surge por un sesgo natural en el horizonte de tiempo relevante para cada quien. Los líderes políticos están orientados a buscar resultados rápidos aquí y ahora, a pesar de que se pueda generar un desorden y problemas para las generaciones futuras que ya le tocará resolver a los futuros líderes políticos. Los banqueros centrales, en cambio, tienen que proteger esa estabilidad que se construye durante largos periodos de tiempo y por eso tienen que ser, entre comillas, los malos de la historia, los que retiran el alcohol de la fiesta antes de que se generen destrozos. El licenciado Mancera fue el primer invitado en participar y señaló lo que luego fue enfatizado o diría incluso remachacado por los demás: la mejor contribución que puede hacer un banco central al desarrollo de un país es asegurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Incluso para Estados Unidos, donde la Reserva Federal tiene un mandato dual, es decir, tiene que procurar tanto el mayor empleo posible como la estabilidad de precios, lo que parece abrir un posible conflicto entre sus objetivos, se comentó que desde Paul Volcker hasta el actual presidente de la Reserva Federal se reconoce que el objetivo de la estabilidad de precios va por delante, ya que es la forma de asegurar el mayor nivel de crecimiento económico y creación de empleo posibles. La participación de Jacob Frenkel, que fuera gobernador del Banco Central de Israel, consejero económico del Fondo Monetario Internacional y ocupara diversos cargos de gran responsabilidad, me pareció realmente extraordinaria. Entre otras cosas, señaló que la política monetaria no es campo de juego para amateurs, que los líderes políticos electos son los responsables de definir los objetivos, pero que luego deben dejar a los profesionales hacer su trabajo. Mencionó que a partir de la crisis del 2008 parece haberse tomado una desviación en la conducción de la política monetaria con medidas no convencionales, desviación que en principio se consideraba temporal, pero que ya lleva tanto tiempo que parece estar marcando más bien un cambio de paradigma. Pero advirtió que no hay que engañarse, que los déficits de los gobiernos no deben monetizarse, lo que quiere decir que los bancos centrales no pueden soltar el dinero para que los gobiernos financien gastos que no son sostenibles y que sobre todo no hay que engañarse pensando que la política monetaria puede por sí sola crear empleos.
la lealtad de los bancos centrales debe estar en el largo plazo, tomando las decisiones que en el tiempo resultan mejor para el país. Posteriormente, el señor Rogoff remarcó la importancia de la autonomía de la banca central, con un par de bromas, por cierto, muy afortunadas sobre la inflación y lo que pasa en la actualidad. La primera de estas bromas, a ver cómo sale, resulta que va una persona buscando un lugar para estacionarse con gran urgencia porque tenía que llegar a una cita muy importante, pero el estacionamiento estaba completamente lleno, y esta persona se pone a pedir con gran fervor a Dios que si le aparece un lugar de estacionamiento va a dejar de tomar, a comportarse mejor, va a asistir a los servicios religiosos y a contribuir más a su iglesia. De repente, frente a él, un automóvil sale y deja un lugar vacío, y mientras se estaciona muy contento, levanta la cara al cielo y le dice: muchas gracias, ya no es necesario, ya olvídalo. La segunda broma es que cuando a los jóvenes de la actualidad les hablamos de la inflación, ellos piensan que estamos hablando de Frank Sinatra, es decir, de un tema muy viejo que ya no conocen o no les importa, porque hemos logrado mantener por muchos años un entorno de estabilidad en muchos países alrededor del mundo. Aquí en México, a los jóvenes de menos de 40 años no les tocó vivir en carne propia lo que es una inflación elevada y todos los problemas que implica para la vida diaria, pero sería muy bueno que se acerquen con sus familiares o con personas que sí les tocó para que traten de entender lo que significa vivir en un entorno así. En fin, fue un gran evento que dejó lecciones muy valiosas que deben repasarse y compartirse, y por eso quise hacerlo en este espacio. Pasando a los datos de la semana, justamente tuvimos las cifras de la inflación de la primera quincena de noviembre que pueden ver en este cuadro resumen del INEGI. Básicamente, en línea con lo esperado, la inflación general fue 0.68% como resultado de un repunte en el componente no subyacente, especialmente en el renglón de energéticos, que aumentó 4.09% como consecuencia del fin de las tarifas eléctricas de verano en varias ciudades del país. También llamó la atención el repunte en el renglón de productos pecuarios, que repuntó 0.83% debido principalmente al aumento de 4.7% en el precio del huevo, y como podemos ver en la última columna del cuadro, la inflación anual de este renglón se mantiene por arriba del 5% y por arriba del observado en años anteriores. El componente subyacente, que es el que reúne los precios menos volátiles y por lo mismo nos da una mejor idea del nivel que la inflación puede mantener en el tiempo, estuvo bien comportado, aumentando 0.16%, pero manteniendo una tasa anual de 3.66%. En esta gráfica podemos ver cómo la inflación general se mantiene estable ya por algunas quincenas, cercana al nivel de 3% en la línea azul oscuro, mientras que la inflación no subyacente en la línea verde ha comenzado a repuntar un poco desde niveles muy bajos. En otro tema relevante, finalmente se aprobó el presupuesto federal para el 2020 el viernes pasado, que por cierto fue día 22, cuando debió de haberse aprobado por ley a más tardar el 15 de noviembre. Sesionando en una sede alterna, ya que el Palacio Legislativo estaba bloqueado por algunos grupos sociales, el Congreso aprobó un presupuesto mayor en 11.4 miles de millones de pesos respecto al planteado originalmente. Entre las dependencias que recibieron más recursos destacan la Secretaría del Bienestar con 8.4 miles de millones, Hacienda con 2.5 miles de millones y Educación con 1.6 miles de millones de pesos, mientras que los ramos autónomos observaron un recorte de 4.2 miles de millones, destacando los recortes de 1.5 miles de millones a la Fiscalía General de la República, 1.4 miles de millones al Poder Judicial y 1.1 miles de millones al INE, Instituto Nacional Electoral. Pasando al entorno global, habría que destacar comentarios de la líder demócrata y vocera de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Nancy Pelosi, en el sentido de que la probabilidad de aprobar el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en el 2019 se ha reducido, ya que harían falta algunos cambios todavía al acuerdo. Por último, las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal sugieren que habrá una pausa y que las tasas de interés se mantendrán sin cambio por un tiempo hasta que la información de la marcha de la economía cambie respecto a lo previsto. Pasando a los mercados financieros, nuestro promedio de 10 mercados accionarios que pueden ver en nuestra gráfica usual registró un comportamiento bastante estable, perdiendo un poquito 0.11% en la semana. Nuestro mercado accionario registró en cambio una ganancia modesta de 0.30% para terminar la semana un poco por arriba de los 43.500 puntos.
Nuestro tipo de cambio perdió 0.13% en la semana, terminando en 19.39 pesos por dólar en el mercado interbancario. En la semana que inicia tendremos un montón de información económica relevante en México, como pueden ver en esta lámina, destacando las cifras desagregadas del PIB, el Producto Interno Bruto, en el tercer trimestre del año, con las que los analistas económicos estaremos revisando nuestros pronósticos para la actividad económica. También destaca el informe trimestral de Banco de México, en el que conoceremos la revisión que ya anticiparon harán sobre sus perspectivas de crecimiento económico e inflación. Las minutas de la última decisión de política monetaria aquí en México tendrán información para anticipar qué podría pasar en las próximas decisiones. Y por último, las cifras de la balanza comercial de octubre nos revelarán las variaciones en las exportaciones y en las importaciones, que nos servirán para darnos una buena idea de qué puede estar pasando con el ritmo de actividad económica ahora en el último trimestre del año que está iniciando. Y con esto concluimos este programa número 149 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal. Si el comentario les gustó, les pareció útil, que le den like y desde luego que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.